En realidad no es el ayuno el que me está curando. Siempre que hay dos organismos, siempre el más complejo actuará sobre el segundo, sobre el más sencillo, siempre. Incluso eso se puede aplicar a nivel económico. Una multinacional siempre actuará absorbiendo al pequeño, no al revés. Entonces, siempre es el organismo vivo el que actúa con el agua, es el que actúa con las plantas, es el que actúa con los frutos, es el que actúa con las plantas medicinales. De alguna manera podríamos decir que las plantas medicinales son las que han llevado al extremo su proceso de evolución y unas han hipertrofiado la raíz, como es el ginseng, otras han hipertrofiado el tallo, como puede ser otras plantas de más de tallo o de hojas, y otras han hipertrofiado el fruto. De alguna manera, en la naturaleza también ha previsto que haya esa trimembración o esa tripartición. El hecho de que los niños y los animales por propio instinto ayunen cuando tienen fiebre nos están indicando el camino. Si yo tengo fiebre y meto leña al fuego, meto carbón al fuego, la fiebre aumenta. Entonces, la mejor manera de que la fiebre sea controlada por el centro de la temperatura a nivel corporal o por el organismo calórico, verdaderamente es no comer. Beber, por supuesto, especialmente los niños pequeños. La situación puede ser grave si los niños no beben o las niñas no beben, pero el no comer es algo que va con el ser humano. Si el ayuno fuera tan perjudicial, el ser humano como especie hubiera desaparecido. Porque ahora, en el siglo XXI, cualquiera tiene el hipermercado, especialmente en las ciudades, a mano, incluso podéis tener casi 24 horas. Pero imaginaros, hace 8 siglos, hace 10 siglos, hace 20 siglos, había épocas de hambre. Y entonces en esas épocas de hambre el cuerpo humano había acumulado calorías, había acumulado grasas, había acumulado azúcares, había acumulado proteínas suficientes para estar y hacer frente a los tiempos de hambruna. Y entonces ellos ayunaban. Yeyunun a véspera ad véspera, decían los primeros cristianos, que ayunaban del atardecer de un día al atardecer del otro. El ayuno antiguamente en la religión cristiana se relacionaba con la primera luna llena de primavera. Porque no sé si sabéis, pero el viernes siguiente a la primera luna llena de primavera es Viernes Santo. O sea, muchas veces la religión cristiana o católica ha incorporado sistemas, creencias y experiencias y vivencias de épocas anteriores. Entonces, vosotros veis en el calendario, el Viernes Santo veréis que es luna llena, o el jueves o el viernes, ahí es el momento. Entonces, la primera luna llena de primavera era un buen momento para ayunar. En los caseríos del norte, o como es aquí las montañas, pero las cabañas, o no solamente en la montaña, sino en el campo, pues hacia otoño se recogía todo, manzanas, nueces, las pocas cosas que había antes aquí. Entonces todo eso se iba consumiendo. Mi abuela, mi amama, como yo le llamaba, ella tenía en el caserío arriba, donde ponía las manzanas, las patatas, y iba mirando las manzanas, y aquella que estaba tocada la cogía para que no pudiera pudrir a todas las demás, ¿no? Y entonces durante otoño e invierno se iban consumiendo las manzanas, las patatas, las raíces, las zanahorias, todo aquello. Y llegaba un momento donde esto se había consumido y todavía la tierra no había dado sus primeros frutos. Entonces ese es el momento de la Cuaresma. O sea, hubiera sido un absurdo, por lo menos en el núcleo y en la zona donde vivimos, que la Cuaresma fuera instituido en verano, donde hay mayor ebullición, mayor fruta, mayor verdura. Entonces es un momento donde se ha consumido lo del año pasado, lo de la temporada pasada, y todavía la tierra no ha dado sus primeros frutos. Era el momento de ayunar. Es el momento donde, dejando de comer, hago que todo el sistema de eliminación
se ponga en marcha en el proceso de curación. Luego os diré lo que es el corazón de la medicina higienista, que es el reparto de la energía en la nutrición, en la relación y en la eliminación, regeneración, curación. Entonces, esos tres sistemas nos explicarían muchas cosas y sobre todo cuando la eliminación necesita toda la energía, el que no haya energía para la nutrición indica, sobre todo en los niños que tienen mucha esencia y tienen un cuerpo sano todavía, la falta de hambre. La falta de hambre del niño pequeño está indicando que la energía está canalizada hacia la eliminación. Otras veces otro gran síntoma que aparece en la enfermedad es la fatiga. La fatiga está indicando que no gastes energía en el sistema de relación. Sistema de relación es sistema musculoesquelético que me permite caminar, ponerme en contacto con los demás, el lenguaje, la palabra, el cerebro, el pensamiento, la capacidad de memorizar, estudiar, las relaciones humanas, los órganos de los sentidos. Cuando alguien está muy enfermo, todo eso se va retirando, toda esa energía de la relación y va hacia el sistema de eliminación. ¿Por qué enfermamos el fin de semana? Durante toda la semana hemos estado con toda la energía trabajando en el movimiento, llevando a la escuela a los niños, cuidando al padre, luego haciendo la comida. Toda la energía está hacia afuera. El fin de semana, cuando descansamos, sábado y domingo especialmente, si descansamos, toda la energía, ya no gasto energía afuera, entonces la energía se invierte hacia adentro y empieza a hacer un repaso. Y en ese momento aparecen los síntomas, que son síntomas de desintoxicación, pero confundimos con síntomas de enfermedad. Medicina convencional todavía tienen que distinguir que una cosa es síntomas de desintoxicación, de autorregeneración, de autocuración, y otros son síntomas de enfermedad. Entonces, cuando yo descanso, toda la energía hace un repaso a todo lo que no he podido curar durante la semana. El primer día de vacaciones no me da tiempo a entrar en crisis, pero el segundo o tercero sí. Es fácil que entre. Y a veces decimos, ¿por qué yo ahora que estoy segundo o tercer día de vacaciones y ahora enfermo? ¿Qué mala pata? Ahora enfermo. No es mala pata, es ley de la naturaleza, que en ese momento no gastas energía hacia afuera, el cuerpo invierte esa energía hacia adentro y esa capacidad de homeostasis, yo iría más allá, homeodinámica, no es homeostásica, no es homeostasis, lo que hay es homeodinámica. Esta es la capacidad de adaptarnos al mundo cambiable, es la capacidad de salud del ser humano. Sin demasiado adaptarnos, porque este mundo está enfermo, y si nos adaptamos demasiado al mundo dejamos de ser nosotros y también enfermamos, o sea, enfermamos por ambos lados. Pero cuando yo descanso y encima como menos, parece que empeoro. A mí me suele gustar decir que entramos en la enfermedad por unos síntomas y salimos de la enfermedad pasando por los mismos síntomas y pagando peaje. Me vais a entender enseguida. Yo trabajé durante 3 años y medio con toxicómanos. Estoy hablando del año 83, 84, 85. Entonces era el caballo inyectado. Entonces la persona venía era un toxicómano con caballo, venía a pasar el síndrome de abstinencia, sabíamos que íbamos a quitar la heroína y entonces aquello le iba a hacer bajar a vómitos, tiritonas, desasosiegos, frío interior. Pues es un síndrome de abstinencia. Cuando alguien deja la droga se encuentra fatal, pero esto no indica que vaya peor. Parece que va peor para curarse. Un alcohólico que deja el alcohol puede tener el delirium tremens, puede ver formas oscuras, formas medio seres humanos, medio animales, y puede pasarlo mal, pero precisamente se está curando. La mejor forma de quitar un delirium tremens es volver a beber. La mejor manera de quitar un síndrome de abstinencia de heroína es pincharse otra vez de heroína. Una característica que yo vi cuando trabajamos allí con personas que se pinchaban heroína es que cuando se pinchaban en Tudela y volvían a casa, la piel le olía a rayos. Es una de las cosas que más me impactaba. Este ya se ha pinchado. Y en una de ellas, no allí, sino en otra casa, fue el que en ese momento era mi cuñado. Llevaba año y medio sin pincharse, bajó a Estella, esta fue en la segunda casa, bajó a Estella, subió y yo le olí ese olor corporal de la heroína, un olor oscuro, frío, desagradable, y yo supe que se había pinchado. Y él aceptó que se había pinchado. Entonces, claro, el cuerpo a veces enferma para curarse. Parece que enferma.
Si yo tengo un pozo y tengo el pozo sucio por dentro, aunque aparentemente el agua esté limpia, yo entro a trabajar en el pozo y a limpiar el pozo. Y limpio el pozo. Y quito la porquería, el lodo, el barro que hay. Y de repente veo que todo se ha ensuciado. Yo sé que si dejo otra vez posar ese agua, el agua se volverá más limpia, el pozo está más limpio. Pero siempre tengo que tener en cuenta que cuando me voy cuidando, el cuerpo entra en crisis de desintoxicación, en crisis de curación. Yo quito embutidos, conservas, sal, vinagre, carne, y de repente parece que empeoro. Y hay personas que quieren hacer una alimentación vegetariana, pero de repente se encuentran peor. Parece que están peor, pero para curarse. Y entonces tienen miedo y entonces quitan y vuelven otra vez al chorizo y a la carne procesada. Un día, hace 3 años, en el Cursal, en el pequeño Cursal de Donosti, me salió aquella... No era el doctor Vizcarra el que hablaba, sino hablaba el Carmelín que llevo dentro. Y ese Carmelín se reía antes de decir aquella barbaridad que dijo en ese momento. Dijo, mira qué difícil ser vegetariano, es muy difícil ser vegetariano, es tremendamente difícil ser vegetariano en un mundo donde hay tantos chorizos. Hace poco, en una entrevista que me hicieron, les decía que la carne, a veces la carne procesada es muy mala, pero a veces que cierta carne le procesen y le lleven a la cárcel va muy bien para todos. Todos sabemos que es una de las causas que se relaciona con el aumento de tumores. En el estudio de China, Colin Campbell creo que es, estudió en China, se estudiaron a miles y miles de personas y vieron que aquellas personas que consumían más proteínas y más grasa tenían más posibilidades y más frecuencia de tener cáncer. Hace poco, a Henry Joyeuse, que es un cancerólogo francés, hablando sobre la vitamina D, él decía que se había visto que las mujeres que tenían unas tasas de vitamina D más bajas en el cuerpo tenían hasta un 25 o un 30% más de posibilidades de tener cáncer de mama. Y es un cancerólogo el que está escribiendo ahí. Ahora, es un cancerólogo hereje. Y entonces, cada vez vamos a ver que la vitamina D tiene que ver con la hormona de la luz. No con la vitamina que se produce, sino hay algo de hormona de la luz la que se está produciendo a través de la vitamina D. Entonces, cuidar la vitamina D es algo que yo hago para prevenir a las personas hacia el cáncer. Camino de autocuración, hacia una medicina basada en la salud. Yo no te puedo curar, pero sí te puedo acompañar mientras tú estás aprendiendo la capacidad de curarte. En antropología médica, no antroposofía médica, aparece esa figura que se llama von Weizsäcker. Von Weizsäcker dice que el médico es el compañero itinerante que acompaña a la persona enferma mientras se va curando. Yo, por supuesto, sé que la que más acompaña a la persona enferma no es el médico, no es el doctor, es la persona que trabaja en enfermería, porque tenéis mucha más disposición a curar y a cuidar. Y a través de vuestros cuidados hay personas que se acaban curando. Y además os vais a sorprender porque a veces no sabéis por qué se ha curado, pero se ha curado. La intención. El intento, como dicen los chamanes, es muy importante para cambiar el resultado de lo que estoy haciendo. La física cuántica dice que cuando yo pongo la intención en un sentido, cambio el resultado de lo que estoy poniendo en estudio. Entonces, si yo no creo en la homeopatía, voy a demostrar que la homeopatía es un desastre. Pero si yo llevo 30 o 40 años en homeopatía, o como yo en medicina antroposófica, voy a demostrar que eso funciona. Pero es que funciona en animales y en niños pequeños. Hace poco mi hija tenía a la noche tos, y hay un remedio que se llama Tuspag, que es un remedio excelente, es de los mejores que existen. No voy a decir el laboratorio porque no es el momento, pero a las 3 o las 4 de la mañana, ella que estaba medio adormilada, le dio una cucharilla y después de estar tosiendo continuamente toda la noche, en 3 minutos dejó de toser. Al día siguiente volvió a toser. Y fue mi mujer la que me dice, levántate porque está la niña, venga a toser. Fui a la habitación y le desperté mínimamente para que no le fuera a nivel bronquial. O sea, no se enteró.
tomó media cucharilla de Tuspag, al de 2 minutos, 3 minutos, dejó de toser. ¿Qué era el remedio? ¿Qué eran las expectativas del remedio? ¿Qué era el resultado con el que yo estoy convencido? Porque el efecto placebo no existía en ese momento y en ese lugar. En medicina se sabe, y si hay algún médico seguro que me podéis corroborar, de que cuando sale un medicamento, las expectativas que ponen los médicos en ese medicamento son unas expectativas muchísimo mayores, hacen que el resultado de ese medicamento sea más eficaz. Cuando ya empiezas a ver efectos secundarios, efectos colaterales, que no hace tanto efecto, entonces bajan las expectativas y aquello da menos resultado. Y eso hay estudios que lo hacen. Ya no es efecto placebo, es efecto de que tú creas en algo, porque cuando tú crees, creas. Cuando tú crees, creas. Entonces, estar convencido de lo que estoy haciendo es lo primero para que la persona ponga en marcha la capacidad de autocuración. Si yo me equilibro y yo soy como un diapasón que me equilibro, ese diapasón que está un poco en desequilibrio y en enfermedad, que desde su vulnerabilidad va buscando mi apoyo, si a mí me ve en mi centro, en mi centramiento, yo voy a ayudar a que esa persona vuelva a su centramiento. Palabras de Antonio Blay. Me parece que es muy importante que yo, como enfermera, pueda estar centrada para que la persona pueda estar centrada delante de mí. Si yo hago meditación, si yo como sanamente, si yo hago yoga o respiración o tengo un sentido espiritual de la vida, entonces puedo ayudar. Y ya no es necesario leer libros y saber muchas teorías, tú estás experimentando. Yo soy de la opinión, no solamente hay que ver para creer. Yo suelo decir muchas veces hay que creer para poder ver. Hay que estar abierto. Cuando yo terminé medicina en el año 79, yo tuve la sensación de que me habían puesto unas orejeras y no me habían dejado ver que a izquierda y a derecha el acto terapéutico y la ars médica, el arte médico, era mucho más amplia de lo que a mí me habían hecho ver. Por eso a mí me encantará el día que esté en la Facultad de Medicina o el día que sea ministro de Sanidad. Espero vuestros votos. Entonces, las ciencias de la salud hay que crearlas. Por eso, hace años, aquella gran idea que fue que la enfermería pasara a ser educación para la salud se ha quedado en agua de borrajas. Ya me entendéis. Porque sois las enfermeras las que más acompañáis a las personas. Podéis entender más. Ahora, tenéis una profesión de alto riesgo. Yo os aconsejaría cada vez que vais a casa del hospital o del centro hospitalario que os peguéis una ducha. Yo cuando estoy en Donosti, ahora en invierno, o cuando estoy trabajando en verano en Navarra, siempre que termino de trabajar me voy a la ducha. Cuando llego a casa no se me ocurre ni dar un beso ni a mi mujer ni a mi hija. Y algunas entendéis, o la mayoría entendéis. Porque yo sé que vengo impregnado de enfermedad, de depresión, de desasosiego, de ansiedad. Y esto, creedme, con el agua se va. A mí me hace muchísimo efecto. O sea, si el 70% de mi cuerpo es agua, resulta que el contacto con el agua me limpia. Hay estudios que hablan de iones negativos en las zonas donde cae el agua, donde rompe las olas del mar. Iones negativos que son los verdaderamente positivos. Pero el agua, para mí, me parece muy curativa. No es casualidad que dos de los grandes rituales estén basados en el proceso de limpieza en el agua. El bautizo y el lavado de los pies. Y sabéis que el bautizo no era echarse unas gotas aquí, sino era llevarla al río, bajarle la cabeza y a ver cuánto aguantas. Una vez que sobrevivías a esos segundos debajo del agua, ya salías, eras nuevo o nueva. Creerme, para mí es un acto curativo el contacto con el agua. Masaru Emoto, que algunos sabéis de qué estoy hablando, él vio que
Depende de la intención que ponga en el agua, ese agua coge la información de mi intención. Y dices, ¿cómo puede ser? O sea, que yo cojo una botella o dos botellas iguales con el mismo agua, en una ponga amor y en otra pongo te odio, y dejo ahí, y a esta le odio todos los días y a esta le quiero todos los días, y de repente después de un tiempo cojo el agua, lo cristalizo, lo congelo, lo cristalizo, y esta, donde he puesto odio, ha perdido toda su forma, y donde he puesto amor aparece la forma hexagonal, que también es la forma del agua. ¿Cómo puede ser? Pues Masaru Emoto científicamente lo ha mostrado. Aquello que ya sabían los antiguos, por eso utilizaban el lavado del agua al nivel de los pies y a nivel de la cabeza. Tenemos que entender la salud antes de empezar a tratar las enfermedades. Wilhelm Reich. Yo soy de la opinión que todas las facultades, tanto de enfermería como de medicina, deberían de estudiar dos grandes libros de Wilhelm Reich. Análisis del carácter y biopatía del cáncer, donde se está hablando de que el cáncer es una psicosis orgánica. El Wilhelm Reich, que viene del psicoanálisis clásico, que él une el psicoanálisis con el marxismo, que se va a Estados Unidos creyendo que es el país de la libertad, que el FBI le coge, le lleva a la cárcel y le dice que está vendiendo acumuladores de orgones sin licencia, y muere en la cárcel. Y muere de una forma extraña. Creo que en el año 57, o entre 55 y 57. ¿no? Wilhelm Reich tiene acceso de conocimiento a otras fuerzas, a la esencia, más allá de la materia. Y él empieza a ver que todo en la vida está rodeado del orgón, que es como llama él al prana o el ki. Y es capaz de crear cámaras, yo quiero construir una de ellas, con capas metálicas y orgánicas, metálica, orgánica, metálica, orgánica, y llamarle a esto acumuladores de orgones. Y eso existe. Ahora, si no quiero ver, no voy a ver. Por eso os digo que no solamente hay que ver para creer, sino hay que creer para poder ver. O por lo menos no cerréis la puerta. Y luego experimentarlo, vivenciarlo. Os vais a encontrar con más de una sorpresa. Nunca perdéis la capacidad de sorprenderos. Y eso lo aprendemos de los niños pequeños. Yo he recuperado mi capacidad de sorpresa de nuestra hija que tiene 7 años y medio. A ella todo le parece sorpresa, todo le parece... Y dices, es verdad, pues esa capacidad de sorpresa. No me ha salido muy higienista, que sí, también se cuida, pero luego encantan los huevos Kinder. En Estados Unidos, en Nueva York, está prohibido en los restaurantes de comida rápida dar regalos. Y aquí debería de estar prohibido en cualquier restaurante que no sea de comida saludable dar regalos. Porque el McDonald's está lleno, no tanto por la hamburguesa, sino por el regalo que van a tener dentro de eso. Que al de 5 minutos ya el regalo se ha quedado ahí. Pero esa capacidad de sorpresa pues les despierta el ánimo para volver a seguir otra vez comiendo carne procesada, como os he dicho antes. Esta es la especialidad de la casa. Ese es el ayuno. Todo preparado para dejar de comer, y en el momento que no gasto energía en la digestión, y en el momento que no gasto energía en el trabajo, en la preocupación, en la discusión con mi jefe, mi jefa, entonces descanso y toda la energía se centra en la eliminación, en la curación y en la autocuración. Y entonces para mí es una palabra, es una idea que me vino reflejada hace poco hablando. La curación no es un acto médico, es un proceso biológico. Lo dije hace un mes, estábamos cambiando la página web y en una reunión explicando a aquella persona que nos está cambiando y actualizando la página web, me vino esta idea, pero desde aquí, o sea, desde las tripas, yo creo. La curación no es un acto médico, es un proceso biológico. Para los médicos antiguos, la curación
es volver a recolocar a la persona en orden, en armonía con el universo. Para los médicos antiguos la enfermedad aparecía cuando la persona había perdido la armonía, el equilibrio con el universo, con el macrocosmos, y entonces se destabilizaba el microcosmos. ¿Cómo hacer que ese microcosmos volviera otra vez al macro y volviera a permitir que eso regulara la armonía y el equilibrio? Esa es la curación. Para mí, ¿cuál es el método mejor para que el macrocosmos se una con el microcosmos? Dejar de pensar. Cuando mi mente se aquieta, en los momentos grandes donde mi mente se aquieta, el exterior y el interior se vuelven uno. Todos los grandes místicos han sabido que el exterior no es más que una faceta de mi interior. Rudolf Steiner, a quien le debo mucho, porque él vino a hacer ver cosas que ahora estamos vislumbrando, ¿no? Pero con toda la humildad del que sabe, él dice que cualquier inventor, cualquier persona que traiga una idea nueva a la humanidad, es una persona que está captando del inconsciente colectivo algo que está a punto de emerger. Y eso va a surgir y va a emerger. Entonces, para mí, en este momento, habiendo recopilado toda la atención vuestra y después de haber aguantado la primera parte estar aquí, pues yo sé que ahora, a través de vuestra atención, a través mío, puede emerger cosas que os pueden ayudar. Y a cada una de vosotras os va a ayudar una cosa diferente. No vais a oír la misma charla. Porque depende de vuestras experiencias, de vuestras vivencias, de vuestra historia, de vuestra biografía. Depende de lo que habéis vivido, vais a colorear lo que estoy hablando. Y entonces el ser humano está encuadrado en 4 grandes sistemas. El primer sistema son las frases repetidas, que desde niña te han dicho: mira tu prima qué lista es y tú no sé qué voy a hacer contigo. Mira tu primo qué limpio es y tú, si eres chica y todavía eres peor que tu primo que es chico. Esas cosas, frases repetidas, van calando y te van haciendo que la autoestima baje a los suelos. Otra cosa que nos va programando son los hábitos familiares, las costumbres sociales. No es lo mismo vivir en Cantabria con una familia de Cantabria que vivir en Andalucía, que vivir en Finlandia o que vivir en Brasil. Nos impregnamos de todo que hay hábitos familiares. Nos impregnamos de costumbres sociales y culturales. Entonces, somos hijos de una programación. Entonces yo suelo decir que muchas veces para curarnos tenemos que resetear el disco duro. Y ahora esto me entendéis. O sea, quitar frases repetidas, hábitos familiares, costumbres sociales y culturales. Y la cuarta, proyecciones parentales. Proyecciones parentales son aquellos padres, padre-madre, madre-padre, que no pudieron conseguir lo que ellos querían conseguir. Y como no lo pudieron, intentan que a través de sus hijas y de sus hijos conseguir aquello que ellos no pudieron. O sea, que mi hija sea enfermera, o sea médico, o sea ingeniero, o sea jefe de gobierno de Cantabria. Entonces, proyectamos tanto que no nos damos cuenta que estamos intentando clonar al niño pequeño cuando él es lo que él es. O sea, la pedagogía no es llevar a los niños en una educación hacia un sentido que nosotros queremos, sino quitar las trabas, las represiones, para que el niño actualice todas sus grandes potencialidades. Cuando el niño ayuna, cuando la niña ayuna, elimina física, emocional, mentalmente, oscuridades, negatividades, bloqueos, energías estancadas, pus, flemas, mocos, elimina todo aquello y en ese momento pega un estirón y crece. Lo hemos visto muchas veces. O sea, una crisis en un niño o una niña pequeña es un intento de curación, hasta que no se demuestre lo contrario.
Es Rudolf Steiner el que dice que cuando nacemos, la mitad de nuestros genes son de nuestra madre y de nuestro padre. Últimos estudios hablan que son más de la madre que del padre. Esto no sé si os suena. O sea, los hombres se nos están cayendo todos los papeles. Somos un sin papeles. Entonces, el niño que ha heredado físicamente, orgánicamente, algo de la madre y del padre, tiene que desorganizarlo y tiene que desestructurarlo, tiene que eliminarlo y volver a construir sus propios órganos, tejidos, guiados por el yo, por la emocionalidad y por lo que esa persona, niña o niño, es. Y eso lo hace durante el primer septenio. Y va eliminando tóxicos y desechos. Y el niño, después de un catarro o una gripe, pega un estirón. Pero no solamente un estirón así, la cara le cambia. Y anímicamente es otra persona cada vez que sale de un catarro, de una gripe o de una varicela. Es otro ser humano. El yo está más dentro de su cuerpo. En pediatría antroposófica consideramos que el niño es habitante de dos mundos. Está allá y está aquí. Y está allá y está aquí. Y de repente una niña de 2 o 3 años te dice esa cosa que dices, ¿de dónde estás sacando esta información? Esa información está sacando cuando su yo se une con el yo universal. Y cuando ese yo universal se desprende el yo individual del yo universal, vuelve a la tierra y a veces está información del mundo del espíritu. Y sabéis que un niño, a veces una niña, te sorprende con estas cosas. ¿Y quién le ha dicho que me diga esto? Su yo más profundo. O sea, el niño no es el que el niño sabe, la niña sabe, lo que hay que no podarle. Quizás los bonsáis pueden ser bonitos entre los vegetales, pero hacer que nuestros hijos, nuestras hijas sean bonsáis, no, sino que puedan desplegar, actualizar las grandes potencialidades. Una educación es perfecta cuando el niño o la niña puede actualizar lo que ha venido a actualizar al mundo. Cada uno, cada una de vosotras hemos venido al mundo a dar una música, un tono, un color, una expresión. Y si no lo damos, enfermamos. Hay personas que si no cuidan, si no conectan en la curación con las manos, si no ayudan a los demás, enferman. Ahora, ayuda y ayúdate. Cuida, pero no te descuides. Yo cuido, pero no me descuido. Es algo muy importante que a mí me ha costado aprender. Que ayudar no es salvar. Ayudar es ayudar. En el momento que yo dejo de disfrutar de ayudar, estoy intentando salvar. Y como decía Erich Berne, el del análisis transaccional, uno de los grandes, aunque en este país no le conozca ni Dios, le conozco mucho más a Messi y a Cristiano Ronaldo que a Erich Berne, cuando Erich Berne ha hecho mucho más por una visión holística del ser humano a nivel psicoemocional. Erich Berne dice que jugamos a 3 papeles: víctima, perseguidor y salvador. Y aquí hay muchas salvadoras y aquí hay muchos salvadores. Y salvar no es ayudar. En el momento que yo me olvide de mí y me vacíe en ti, estoy dejando de ser yo. Te ayudo, te cuido, me cuido. Te cuido, me cuido. Cuido y no me descuido. Sin los alimentos vivimos semanas, como os decía, sin aire, minutos, sin sol, ni millonésima de segundo. El sol, como os he dicho antes, el sol visible es el ojo del sol para los antiguos. Y Ra, para los egipcios, es el dios solar. Gracias al sol vivimos. Gracias al sol pensamos, gracias al sol sentimos, gracias al sol organizamos nuestro organismo físico. Es el alfa y el omega de todo lo que hay en el sistema solar. Es el corazón del sistema solar. Para los antiguos alquimistas, el proceso del sol, el proceso del corazón, el proceso entre los minerales del oro o el proceso entre los vegetales de la primera planta que sale al sol, la prímula, son los mismos procesos. Ellos hablaban de la misma asignatura. La misma asignatura hay en el sol
que en el corazón, que en el oro. Por eso en enfermería antroposófica, cuando queremos organizar el sistema solar, que está como centro en nuestro corazón, damos una pomada de oro. Veleda, Francia, porque todos sabemos que en Pirineos empieza Europa, o sea, de Pirineos para arriba Europa. Alguien me dijo el otro día, África, no, deja a los africanos, esto no hables mal de los africanos. Estamos en España y Spain is different. Entonces, ¿cómo se puede anular? O sea, yo llevo 40 años trabajando con el ayuno, yo llevo 25 años trabajando con medicina antroposófica y yo, ¿estaré engañado? Pues no, a mí me funciona. Dejen que funcione, dejen que yo actúe y que cada uno libremente elija el tipo de medicina, el tipo de medicamentos, el tipo de enfermería que considere más adecuado para despertar la capacidad de autocuración. Porque ningún vegetal, ningún mineral, ningún remedio homeopático, ningún remedio antroposófico, ninguna medicina química, ninguna medicina convencional nos cura, sino como mucho despierta la capacidad de autocuración de mi cuerpo. Si mi cuerpo está en una crisis inflamatoria enorme, tremenda, porque tengo una colitis ulcerosa, hacer un ayuno es posible que si estoy en plena crisis no me sirva para nada. En ese momento tengo que dar un corticoide. Yo doy el corticoide, desinflamo y en ese momento puedo ayunar. Lo he vivido varias veces, de tal manera que ahora cuando alguien viene con colitis ulcerosa le digo, mira, cuídate y si va esto a menos puedes ayunar. Pero si no, aquello está tan inflamado que hay que desinflamar. Entonces, todo tiene su lugar. Es una medicina integrativa. Lamentablemente, aquellas personas que se consideran en el poder, que creen que saben, son los que están intentando desde la medicina integrista impedir que nosotros podamos expresar. Y yo expreso desde mi experiencia. No os cuento los libros que he leído, que han sido muchos, pero que luego los he experimentado. Entonces, desde esa vivencia puedo sentir que el cuerpo, la mente, las emociones se pueden curar. Y para mí el método máximo de curación está aquí. No es que el ayuno me cure. Ahora diréis, pues he venido aquí para que me hables del ayuno y me dices que no me cura. Es verdad, no es el ayuno el que me cura, es el cuerpo el que se cura cuando está ayunando. Cuando estoy ayunando. Clive McKay, en 1934, él descubre que la restricción calórica en las ratas de laboratorio aumentan su vida. Y no solamente eso, sino disminuye los tumores y las enfermedades crónicas. Y estadísticamente, cuando mayor es la restricción calórica y más cercana al ayuno, la prolongación de vida es mayor. O sea que cuando no comes, vives más. O sea, cuando más ayuna, vives más. O por lo menos, si no vives más, por lo menos se te va a hacer muy largo la vida. Entonces hay un tiempo para cada cosa, lo dice la Biblia, hay tiempo para comer y tiempo para no comer. ¿Tengo hambre? Como. ¿No tengo hambre? No como. ¿Le mordería la oreja a la vecina porque me ha sacado de quicio? Y ella no es la culpable. Ese es un pinche tirano, como dicen los chamanes, que es el que está jugando para que tú pierdas la importancia personal. Porque en el momento que tú quites la importancia personal, te van a inestabilizar mucho menos. Pero te vas a encontrar con pinches tiranos. Es más, yo soy de esa opinión. Cuando la vida empiezas a cuidarte, hay ciertas fuerzas que van a salir a tu paso para que tú no cambies. Entenderme o creerme, si no me entendéis. Las fuerzas oscuras están haciendo en este momento lo posible para que el ser humano deje de pensar por sí mismo y sea pensado por los que nos gobiernan o por los que nos manden. El ser humano en este momento está influido por fuerzas oscuras que aquellas personas que habéis tenido alguna experiencia mínima con eso sabéis de lo que estoy hablando. Y si no, leer el libro de Momo. Porque cuando Momo habla de los hombres grises, esos hombres grises existen. Hay fuerzas en la oscuridad que van a hacer lo posible para que tú no vayas hacia la luz. Y es así.
Momo hay que leerlo, ¿eh? Y entonces en el paradigma teníamos a Asclepio, el dios de la intervención, de la medicación, y tenemos a Panacea, que es el curalo todo, la curala todo, Panacea, pandemia, Panamérica, es todo lo que abarca todo, ¿no? Es la piedra filosofal de los grandes antiguos alquimistas, que ellos con el polvo de proyección intentaban que el plomo, lo más oscuro, lo más pesado, se convirtiera en oro. Para los alquimistas, ellos decían que el plomo siempre va tendiendo hacia el oro. Todos los metales van hacia el oro. Pero claro, eso puede tardar millones y millones de años. Entonces, ¿qué es lo que hace un alquimista o un espagirista? Ellos se llamaban filósofos. A sí mismos no se llamaban alquimistas, se llamaban filósofos. Los sabios o los que estudian o los que conocen la vida, o los estudiosos de la vida, ¿no? O de la sabiduría, ¿no? Entonces, los filósofos, alquimistas, espagiristas, medicina antroposófica, flores de Bach, acupuntura, lo que estudian son las leyes de la naturaleza y hacer que esas leyes de la naturaleza, en vez de hacer esos cambios en millones de años, lo hagan en más corto espacio. Este es el arte de vivir y este es el arte de la transformación. A algunos os sonará, si digo Aurobindo y madre, os sonará. Aurobindo y madre, en ese tándem del animus y el ánima, de lo femenino y de lo masculino, trabajan toda su vida para llevar conciencia a las células. Hacer que nuestro cuerpo se convierta en cuerpo de luz es el futuro. Ahora, no sé si el futuro es dentro de 100 años, dentro de 1000 o dentro de 1.000.000 de años, pero vamos hacia ahí. De tal manera que en medicina y en enfermería vamos a cuidar dentro de 50 años con la luz. Y si no, cuando nos veamos dentro de 50 años aquí, os lo recordaré. Yo por lo menos voy a venir a veros. Y Geia es la otra. Es curioso porque Rudolf Steiner se adelanta a la parte femenina, le llama Veleda a su laboratorio. Veledas eran las mujeres sanadoras en la tradición celta y germana. Y en honor a una Veleda, a una mujer sanadora que le queman los romanos en tiempos donde el hombre era incapaz de ver a la mujer y al poder de la mujer como complementaria o complementario yo como hombre de ti, entonces quemaron a muchas personas de conciencia. Y una de ellas fue Veleda. Y ese es el nombre del laboratorio, el único laboratorio que hay de medicina antroposófica en España, y que en mayo, desgraciadamente, porque toda esta presión se siente, en mayo va a desaparecer como medicamento químico y solamente quedará como producto cosmético. Y esto es otra de las pérdidas. Estamos perdiendo muchas cosas. Entonces, para eso es importante veros a tantas personas reunidas aquí escuchando a una persona que cuenta cosas tan raras, porque cada vez son menos raras. Para mí, sin el concepto espiritual de la vida, no estaría trabajando con el ayuno. ¿De qué me sirve hacer ayunar a la gente, hacer pasar hambre? No sé, el karma que me estoy creando, porque joder, cuando vaya para el otro lado me dijeran, tú que has hecho pasar mucha hambre a la gente, ahora vas a hacer tú ayunos. Bueno, os puedo decir que yo también he hecho ayunos. He hecho un ayuno 25 días y al de 23 días del ayuno me llama una mujer de allí de Galicia y me dice, Carmelo, ¿dónde estás? Estoy aquí con la niña que está jugando en el parque. Y digo, ole tú, le salió. Un ayuno, cuando llevas una vida normal, con fritos, embutidos, conservas, con sal, vinagre, quitas todo eso. Ahora, cuando llevas un ayuno, otro, al final tu cuerpo se ha habituado. Pero es que están viendo y os puedo pasar información de los beneficios que hay del ayuno en el cáncer. ¿Por qué? Porque las células cancerígenas están consumiendo mucho más azúcar que las normales. De ahí aparece el PET, que es ese aparato que a ti te capta las células que más consumen azúcar, porque ese azúcar está marcado por un radioisótopo, por un marcador radiactivo. Entonces, se sabe
que las células cancerígenas están consumiendo muchas más veces azúcar que las normales. Tú le bajas la glucosa, haces un ayuno, 16, 18, 24 horas la glucosa ha descendido a 50, 70 miligramos por 100 mililitros y de repente las células sanas que estaban consumiendo azúcar empiezan a consumir cuerpos cetónicos. Pero las células tumorales, este cambio de pasar a consumir glucosa a cuerpos cetónicos les cuesta. Y ahí es donde hagas quimioterapia, o hagas radioterapia, o hagas ayuno, hay procesos de curación. Y yo puedo hablar de curaciones con el ayuno. Y sorprende. Monique Coudert es una mujer que se curó con el ayuno. Christiane Nolfi es otra mujer danesa, médico, que descubre un cáncer de mama y que descubre que los alimentos crudos, frutas, verduras, ensaladas, le ayudan en el proceso de curación. Entonces Christiane Nolfi empieza a hacer una dieta de crudos y aquel tumor se reduce. Desaparece el tumor y ella se da por curada y vuelve a comer normalmente. Y Christiane Nolfi se encuentra otra vez con el tumor que vuelve otra vez a la dieta de crudos, de alimentos vivos, y aquel tumor desciende. Christiane Nolfi, os puedo pasar ese escrito, hay un escrito de ella muy bonito porque siendo médica se da cuenta que con los alimentos nos construimos, con los comestibles nos destruimos. Entonces, hoy será el día que espero que si hay algún oncólogo o oncóloga o alguien que trabaja en oncología, a la siguiente persona cuando se está haciendo quimioterapia y radioterapia, porque una de las consecuencias es que hay vómitos, que hay náuseas, que no hay ganas de comer, le digáis, pues no comas. Porque al no comer haces una hipoglucemia, y las células tumorales les cuesta hacer este cambio de bioquímica hacia el consumo de cuerpos cetónicos. Y funciona. En el libro del ayuno hablo de varias personas con su propio escrito de procesos de curación. Y una de ellas es una mujer que hace 18 años, Hilda Moedo, una amiga desde el corazón, una meiga de estas gallegas, hace 18 años estaba en un hospital en Madrid y me llama y me dice, oye Carmelo, que me dicen que no salga del hospital porque si salgo me muero. Claro, yo entonces, ahora soy muy diplomático, Entonces le dije, sal. Y salió. Y se puso a comer frutas, ensaladas. Su hija me escribió, no sé cuántos años tenía, estoy cansada de que mi madre solamente coma cucurbitáceas. Calabazas. Y luego hizo ayunos hasta hoy. Si ella hubiera creído lo que le habían dicho y la sentencia del médico a veces es sentencia de muerte, por eso cuando yo encuentro una persona rebelde dices no me voy a morir. Esto es dejar de ser paciente para ser haciente de tus propios procesos de salud. Entonces, cuidar la armonía con la naturaleza es importante en la curación. Estos son los tres grandes sistemas. Este es el corazón de la medicina higienista, de Igea, o Igea. La energía se centra en el proceso de nutrición, en el proceso de relación, en el proceso de eliminación. Pero cuando alguien está enfermo, toda la energía se centra en el proceso de eliminación. Mocos, flemas, orina oscura. En ese momento, cuando dejo de comer, toda la energía se centra aquí. Cuando descanso, cuando dejo las preocupaciones, cuando hago un ayuno de noticias sin ver la televisión, toda la energía baja aquí, a la eliminación, regeneración y curación. Cuando dejo de comer, la boca
se pone seca, la lengua pastosa, la orina oscura, el aliento es fétido o cetónico. Y me podíais preguntar, Carmelo, ¿cómo puedo esperar? La lengua blanca, la lengua pastosa, la orina oscura, el aliento, el sudor, la piel huele. ¿De qué me estás hablando? ¿Del ayuno o del empacho? Un día yo me di cuenta que el empacho y el ayuno dan los mismos síntomas. Y aquellas personas que habéis hecho, ni tan siquiera estoy hablando de 3 o 4 días de ayuno, 24 horas de ayuno, veréis que en el momento que dejáis de comer y os saltáis una comida, hay la energía que se canaliza hacia la eliminación, hace que la orina sea más oscura. Yo suelo recomendar muchas veces el ayuno de entre 18 y 24 horas. Y dices, hoy ceno por la noche, mañana no desayuno, no como y me salto hasta la noche. No os podéis imaginar la capacidad curativa que hay en eso, que ahora en América, como si hubieran descubierto el mundo, le llaman ayuno intermitente. Pues eso estaba descubierto ya. Cuando los médicos higienistas desde el siglo XIX, el primer médico higienista fue Jennings. Jennings en Estados Unidos se dio cuenta que lo importante no era tratar la enfermedad, sino acompañar a la persona con hábitos de vida saludable. Entonces le decía, come de esta manera, hace ejercicio. No sé si en ese momento recomendaba expresión emocional, pero entró pronto en la medicina higienista que podamos expresar las emociones también. Pero al mismo tiempo no podía romper el esquema médico y entonces cogía cristales de colores diferentes y las llenaba de agua. Harinas diferentes que uno coloreaba con harina de zanahoria, otro de remolacha, otro de otro vegetal con color y le daba polvos curativos. Y pastillas que hacía con masa de pan y de formas diferentes, en frascos diferentes, y les daba esto para comer. Y Jennings tuvo mucha fama, curó a mucha gente, entre comillas, hasta que él, después de 20 años de trabajar en este sistema de esta manera, se dio cuenta que estaba de alguna manera no diciendo la verdad, no sé si engañando, y dijo el secreto. En ese momento, pues las personas que habían ido en él, y creído en él, pues se organizaron en dos personas. En unas que le dijeron que era farsante y en cambio otras dijeron, si contigo he estado 20 años sano, voy a seguir contigo. ¿Pero qué hacía Jennings? Educación para la salud. Es lo que falta en este momento desde las escuelas. ¿Qué hacer con las emociones? Tiene que aprender el niño mucho antes que los ríos de África o las montañas de Asia. Y estos son los 4 órganos de eliminación: aparato digestivo y bilis, aparato respiratorio, los riñones y la piel. A veces me vienen a la consulta y me dicen, oye, para alcalinizar el cuerpo, ¿viene bien que tome bicarbonato? Para alcalinizar el cuerpo, lo primero que tienes que hacer es respirar profundo, porque el oxígeno alcaliniza. Inspiro profundo, el oxígeno alcaliniza. Si expiro profundo, elimino ácido carbónico, que es una manera de llamar al gas carbónico. Entonces, si yo expiro y expulso, estoy alcalinizando la sangre. O sea, la respiración profunda alcaliniza sanamente mucho antes de cualquier elemento alcalino que podamos tomar desde el exterior. Y también el sistema circulatorio y el sistema linfático pone en funcionamiento todo el sistema de curación. ¿Qué hace el agua? Limpiar las células. Imaginaros que tenéis una pecera en casa, y algunos tendréis. Y tenéis la pecera y están los peces, que son como las células. Y los peces están rodeados en el agua, pero por su propio metabolismo, alimentación y nutrición de las células, el agua se va descomponiendo y se va llenando de sustancias de desechos, sustancias tóxicas. Y entonces, en un momento, tenéis que cambiar el agua, porque si no, esas células, esos peces se os mueren. Pues eso mismo tenemos que hacer nosotros con el líquido extracelular donde se españan las células. O sea, yo limpio el cuerpo y las células vuelven a reavivarse
igual que limpio. Yo me acuerdo de pequeño, limpiábamos el agua y aquellos peces con toda esa oxigenación que le entraba del aire, bueno, pues cogían un colocón tremendo y empezaban, tenían otra vez vida. Y eso es lo que hace un ayuno: limpiar, desintoxicar, regenerar, guiado por ese médico interno que hay en nuestro interior, que sabe hacia dónde ir para lograr la curación. Entonces, el aparato digestivo, la bilis, todos los procesos hablan de eliminación hacia el exterior. Vis medicatris nature, la fuerza curativa de la naturaleza. Esto es una frase que tiene muchos siglos. Y que todos los médicos que tenían relación con la naturaleza y con la capacidad de curación de la naturaleza habla de que la curación es un proceso biológico, como os he dicho antes, no en esas palabras, y que tiene que ver con que las fuerzas curativas de la naturaleza me impregnen. Aquieto mi mente, equilibro las emociones, cuido mi cuerpo. De hecho, para mí los 4 pilares de la curación están: cuidar el cuerpo, curar el cuerpo, armonizar las emociones, aquietar la mente y despertar la conciencia. O empecemos por arriba: despertar la conciencia para aquietar la mente, para armonizar las emociones, para curar el cuerpo. Mysterium magnum, decían los antiguos alquimistas y espagiristas. La palabra espagiria viene de spaun y gerein, que significa solve coagula, que es una palabra acuñada por Paracelso. Si vosotros habéis visto una película que se llama El médico, es la vida para mí de Paracelso. Es un médico de Europa en aquella época que era bastante oscura y que se va a Constantinopla, al mundo árabe, y encuentra un médico maestro que le enseña otras cosas que aquí en Europa, en la época oscura, no sabíamos. Y vuelve de allá, pero claro, a cualquiera se le ocurre en esa época que lo que él ha aprendido, lo ha aprendido con un médico moro. Entonces oculta esta parte y Paracelso empieza a hablar de la esencia de la naturaleza y empieza a utilizar unos medicamentos que son más esencia que sustancia, y entonces actúa más en el cuerpo etérico que en el cuerpo físico. Pero a la hora de hablar, habla en un idioma oscuro. Entonces a mí, si me ponen un libro escrito en ruso, yo lo veo, pero que dice aquí, me suena a ruso o a chino. Entonces, ¿cómo se puede leer o intentar leer a Paracelso sin tener mínimamente las claves para entender a Paracelso? Por un lado se le considera el iniciador de la medicina científica y por otro lado se habla de las barbaridades que dice Paracelso. Cuidado, porque Paracelso está hablando en un lenguaje simbólico, no analógico, que es la mente actual, sino en un lenguaje simbólico, que es la primera lengua con la que se identifican los niños pequeños. Igual que en épocas antiguas ellos hablaban de un lenguaje simbólico, de mitos y de símbolos, pero no os creamos que aquello no existía, sino que ellos veían esa realidad que nosotros no vemos. Nosotros hemos bajado del mundo del espíritu a la materia, podemos manejar mucho la materia, manipular la materia en el sentido bueno, pero también en el sentido malo, pero hemos olvidado la conexión con el mundo espiritual. Y esas pequeñas insights, esos pequeños momentos cumbre, como dice Abraham Maslow, que aparecen en nuestra vida, es para rompernos todos esos esquemas. Yo he visto sanadores en Brasil que ya quisieran los médicos cirujanos de aquí hacer con mucha más tecnología lo que hacen ellos allá. De meter un bisturí a una persona que está de pie, sacarle porquería, volverle a coser y todo esto de pie, cuando la persona quedaba groggy, o meterle un portabujas por la fosa nasal hasta adentro y hacer crack, 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 y yo me lo ha matado. Y le digo, ¿y yo hago esto por qué? Y me dice, esto es porque cada vez más los problemas son mentales y con esto trabajo en la cabeza. Digo, pues, qué método más sutil.
En Porto Alegre, al sur de Brasil, vi a un psiquiatra trabajando con una mujer de unos 20 y tantos años entrando en trance, en mediunidad. Entonces, supuestamente esta mujer entraba en trance y le daba al médico información de lo que ella había vivido en supuestas vidas anteriores. Claro, lo que me impactó de este médico es que siempre visualizaba el sílice, el calcio, y dije, voy a comprar un cristal de cuarzo. Y para mí fue una de las experiencias que se me rompen los esquemas de la materia. Cuando volví a España, a la hora de dormir, dije, voy a poner este cristal debajo de la almohada. Pues no sé en qué cuerpo, en qué sistema, pero yo os puedo decir que ese cristal de cuarzo lo viví dentro de mi cabeza. Entendí que aquel psiquiatra le hiciera visualizar a la gente un cristal de cuarzo en la cabeza. Óxido de sílice. En medicina antroposófica, el sílice, actuamos mucho con el sílice a nivel sistema neurosensorial, órganos de los sentidos y la piel, que como sabéis muy bien corresponden embriológicamente al ectodermo. Entonces, claro, tú puedes creer o no creer, pero yo os estoy hablando de experiencias, no os estoy hablando de teorías. Yo el otro día, en la formación que hacemos en la UNED, hacemos una formación de 2 años en una profundización de estos, me hablaban de un supuesto experto en nutrición y yo les dije, mira, hay personas que han leído mucho, pero que no tienen experiencia. Y estaba hablando de esta persona. En cambio, el mes que viene les decía, vais a encontrar a una mujer que sabe mucho y que se llama Olga Cuevas. Algunas conoceréis, ¿no? Y entonces, o sea, leer mucho no sirve de nada, porque saber y no hacer es mejor no saber. No hay peor confusión para el ser humano que creer que sé mucho. O sea, si aquel que sabía mucho dijo yo solo sé que no sé nada, es porque había quitado el ego, había quitado el personaje y le había mandado afuera de él todas sus creencias y sus opiniones de sí mismo. Perder la importancia personal, cuando antes es camino hacia el proceso de salud. La curación no es un acto médico, es un proceso biológico. Pedro Laín Entralgo, uno de los grandes historiadores y uno de los grandes humanistas de este país, al mismo tiempo desconocido, dice, a comienzos del siglo XIX, vigente desde los hipocráticos, la restricción alimentaria en las enfermedades agudas seguía siendo la regla. Hasta 1850, cuando las personas estaban enfermas, dejaban de comer. Mi abuela, cuando estaba enferma, mi mamá, en Durango, dejaba de comer. Cuando yo fui al sur de Navarra, a un pueblo que se llama Buñuel, en la ribera de Navarra, en el año 83, 4 y 5, descubrí que las navarricas y los navarricos decían que cuando una persona está enferma, lo único que necesita es caldico y quietud. Entonces, claro, yo viví esa parte y bebí esa parte de mi abuela. Cuando estaba enferma, tomaba caldo caliente, se iba a la cama, ella decía a sudar y al día siguiente se había recuperado. La parte médica la viví de mi madre, que ponía inyecciones a todas sus vecinas. Eran aquellos tiempos donde la jeringa era de cristal, donde se cocía, donde sacaba primero líquido, lo metía al otro frasquito del polvo, se disolvía, volvía otra vez a sacar, se bajaba en el pantalón. Yo he visto culos de todos los colores en mi casa. Y el momento mágico era este, que en ese momento yo estaba esperando, siempre mirando así como de los ojos de los niñitos, ese momento que decía ¡pam! Y siempre todas saltaban, todos los culos saltaban. Todos, todos. No ha habido una... Entonces, claro, yo pude mamar que la medicina está bien,
Pero yo viví a los 7 años una operación, una grave operación. Pero en ese momento había que operar a todos los niños y quitar las anginas, la amigdaletomía. O sea, que era lo más perfecto del mundo y ahora se ha visto que era una barbaridad. O sea, y esto es continuamente. O sea, dentro de 20 años en medicina se considera desfasado lo que se está viviendo. A mí me recuerda mucho a los toros cuando le metían antes el estoque y empezaban a sangrar. Yo empecé a sangrar así. Y aunque me dieran luego helados para que dejara de sangrar, no me sirvió. Pues a partir de ahí, si yo pego un grito, la garganta. Cuando hacíamos terapia bioenergética y sacábamos el proceso de rabia y sacábamos la rabia, y para mí es la técnica más importante, es psicoterapia bioenergética de Alexander Lowen, y con Luis Pelayo, el grande de los grandes, de los que varios de los que trabajamos en su AISPE hemos cogido su experiencia, pues cuando pegaba un grito la garganta se fastidiaba. Y eso era para siempre, por lo menos en esta vida, una zona muy sensible para mí. En lugar de tomar medicamentos, ayuna por un día, decía Plutarco, el filósofo griego. El ayuno es el remedio más grande dentro de la física, decía Paracelso, en el siglo XVI, en 1500 y pico. Tenemos lo que consideramos como 140.000 kilocalorías en el cuerpo. A 2.000 y pico calorías de consumo, da por lo menos para 40 días o más. O sea, cuando en la Biblia aparece eso de 40 días se ayunó en el desierto, es verdad que es fácil ayunar sin comer. Lo que me parece peligroso es ayunar sin beber. Pero para mí el ayuno más largo ha sido bastante más, 49 días. Ahora, era una mujer que tenía reservas para otros 2 meses, por lo menos. Al de 49 días de aquella mujer que no comió nada, esto sí que hay que hacerlo con mucho control. Estoy diciendo que el ayuno no se haga así por así. Pero a aquella persona le puse un par de mandarinas y le dije, coge 2 o 3 gajos, empieza a chupar, echas la pulpa y te tomas el jugo. No fue capaz de tomar media mandarina. De hecho, otros días más hasta que su cuerpo volvió a recuperar y empezó a comer y empezó a asimilar. Entonces tenemos mucha reserva para muchos días. Para los que no leéis desde ahí atrás, esto es dice, voy a ponerle más fácil, quiero que al menos ayune entre comida y comida. Está recogido de una revista de los higienistas americanos. Conocer el ayuno. Es depósito para los tiempos del hambre, comer a plato puesto. O sea, en el ayuno no dejamos de comer, comemos de nuestras propias reservas. Esta es la diferencia. Y además bebemos, respiramos y tomamos el sol. Por eso es importante el ayuno, hacer en unas condiciones de tranquilidad, de reposo, de descanso, para que toda la energía se centre en el proceso de curación. La restricción calórica prolonga la vida. Desintoxicación corporal, equilibrio emocional, descontaminación mental, despertar, iluminación espiritual, es la cuádruple vía del ayuno. Cuando yo ayuno, mi cuerpo físico no tiene de dónde alimentarse más que de sus propias reservas. Pero los cuerpos superiores, y algunos entenderéis, todas las tradiciones hablan de 7 cuerpos en total, como pequeñas matriuscas uno detrás de otro, dentro de otra, los cuerpos superiores aprenden sutilmente a alimentarse de otras cosas. Por eso los chamanes, cuando querían hacer curación mínimamente, hacían 24 horas de ayuno. Entonces, para mí, cuando el cuerpo físico no se alimenta orgánicamente, el cuerpo energético, el cuerpo astral, el yo y los 3 cuerpos espirituales superiores aprenden a alimentarse de elementos mucho más sutiles. Y entonces te das cuenta
que con una tercera parte o la mitad de lo que comías antes te es suficiente, porque todo lo que comes asimilas y además te estás alimentando de los órganos de los sentidos y de la respiración y de sentirte tranquila con tu vida. El cuerpo, por supuesto, en el ayuno no lo cura todo, cura lo curable. Es una perogrullada, pero es así. Pero la curación es inherente al organismo vivo en consonancia y en armonía con las leyes de la naturaleza y del universo. O sea, cuando todas las tradiciones adoraban al sol, no estaban adorando a ese sol físico que te tusta por un lado y cuando estás tostada por un lado te tusta por el otro lado en la playa del Sardinero. Estaban adorando al alfa y al omega, que hace que toda la vida, la luz, el amor y la conciencia se desarrollen en el planeta Tierra. El cuerpo se cura durante el ayuno, porque toda la energía, al ahorrar, como antes os decía en el triángulo, no hay para la nutrición, no hay para la relación, y toda la energía va eliminando, regenerando, curando. O sea, restaurar sin entrar a un restaurante es el truco del ayuno. O sea, ¿qué has estado haciendo? Me he estado restaurando con el ayuno. No hace falta comer. Por eso, saltaros una comida de vez en cuando es importante. Sobre todo cuando no hay hambre. Es descanso fisiológico, llamamos en medicina higienista. Es un cerrado por reparación, es una puesta a punto, es pasar la ITV. Es me paro y me cuido y me curo. Cuidarme para curarme o cuidarnos para curarnos es la propuesta básica de la medicina higienista. El ayuno recupera energéticamente y pone una puesta en marcha y se alimenta el cuerpo de aquello que menos le sirve. Flemas, pus, tumores malignos, sebos, lipomas, y me voy a atrever a decir cánceres, se reducen cuando se está ayunando. Que una persona muera no por ayuno sino por inanición, distinguir muy bien. Ayuno empieza cuando dejo de comer y hasta que se acaben las reservas. Si acaban las reservas y sigo sin comer, esto es inanición. Pero incluso así, puede estar 60 o 70 días antes de entrar en ese proceso. Pero bueno, yo os diría que ayunos largos siempre lo hagáis la primera vez con alguien que tenga experiencia, de saber ver qué es lo que está pasando. No pasa nada, Yo no he visto a nadie morirse por ayuno. En cambio, sí he visto mucha gente morirse por comer. He visto mucha gente comerse por indigestión, pero no por ayuno. Entonces, claro, lo que pasa es que nuestros padres, nuestras abuelas vivieron una época donde las enfermedades tenían que ver con falta de comida. Entonces hay algo en el inconsciente colectivo que esa sensación de que si dejas de comer vas a enfermar, esto es un prejuicio. Porque si dejas de comer y vas poco a poco y no cambias los hábitos totalmente y vas poco a poco primero comiendo, quitado carnes, embutidos, fritos, voy comiendo verduras, frutas, voy frutas y ensaladas y luego frutas y luego paso al ayuno, si haces esto es como el coche que vas a quinta, a cuarta, tercera, segunda, primera. No paséis así de repente porque es como os puede dar un bajón. Incrementa la eliminación de sustancias tóxicas, pero a veces aparecen las crisis de desintoxicación. Es muy frecuente en nuestro centro, sobre todo en mujeres, que cuando vienen el domingo y el lunes hay 3 o 4 mujeres con dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque la cafetera siempre se nos estropea el sábado. Entonces, llega el lunes, no toman café y al dejar de tomar café, una consecuencia del síndrome de abstinencia de la cafeína es dolor de cabeza, especialmente en las mujeres. No sé por qué no en los hombres. Debe ser que tenemos un electroencefalograma más plano.
O sea, por 50 mujeres que al dejar de tomar café tienen cefalea y dolor de cabeza, hay como mucho un hombre que le duele la cabeza al dejar de tomar café. Primero se consume la glucosa en 24 o 36 horas, esto es lo básico, fisiológico. 24 horas la glucosa en sangre se consume, el glucógeno del hígado pasa a la sangre, también se consume, y ahí acaba y empieza la primera fase, acaba la primera, empieza la segunda. El cuerpo empieza a vivir del consumo de lípidos, una pequeña parte de proteínas, y entonces empiezan a crearse cuerpos cetónicos. Y esos cuerpos cetónicos llegan hasta donde no llegan otros elementos, que es el cerebro. O sea, el cerebro, como os he dicho antes, consume 20% de glucosa y pesa un 2% del peso. Pero solamente consume glucosa, sabe consumir glucosa. En el ayuno aprende a consumir cuerpos cetónicos. Y vive de los cuerpos cetónicos. Y si alguien de la sala, que sí habéis hecho sé que habéis hecho ayuno, cuando dejo de comer y empiezo a consumir cuerpos cetónicos, hay una apertura de la conciencia. Si no hay síntomas desagradables de cefaleas, de náuseas, de vómitos, como procesos desintoxicativos, cuando tú estás ayunando dices, ¿qué pasa aquí? Puedes estar media hora mirando a los árboles y no transcurre el tiempo. O transcurre, pero el sentimiento de paso del tiempo no existe. Es como vives aquí y ahora. No os muráis sin hacer un ayuno. Merece la pena. Hay un ahorro proteico, se pierde proteína un poco al principio porque parte de la proteína, especialmente la alanina, se transforma en glucosa, pero luego, como empieza a vivir de los cuerpos cetónicos, ya el consumo de glucosa disminuye mucho. La fase tercera es la inanición, cuando el cuerpo empieza a consumir sus propias reservas. Pero incluso cuando una persona muere después de 60 o 70 días de ayuno, el hígado ha perdido 60% o 70%, porque el hígado acumula muchas sustancias. En cambio, el cerebro pierde entre un 0 y un 3%, y el corazón otro tanto. O sea, que el cerebro y el corazón son preservados de épocas de no comer durante semanas. O sea, el cuerpo guarda los órganos más vitales a expensas de consumir las reservas y los órganos menos vitales. Las etapas, os puse esto para que tengáis en las diapositivas. Estas son las fases del ayuno, las 3 fases especialmente. Esto es lo que pasa, los carbohidratos y todos los esquemas para que podáis recordar. Esto es las diferentes fases. Primero, la glucosa se consume 24 horas. Empieza a consumir lípidos, empieza a consumir un poco de proteínas y poco a poco empieza a subir el consumo de lípidos y baja el consumo de proteínas. Y poco a poco se va estabilizando en el cuerpo y consumimos los cuerpos cetónicos. Es una vía distinta que solamente aparece, como sabéis muy bien, en la diabetes. Pero los cuerpos cetónicos de la diabetes y los cuerpos cetónicos del ayuno no tienen nada que ver. No hay peligro en los cuerpos cetónicos del ayuno, aunque la orina, cuando metas la tira, te da 4 cruces, te da al máximo. Pero son las grasas que se están disolviendo. Y esto es un poco para que tengáis en el recuerdo todo lo que pasa, lo que os estoy diciendo, de las fases diferentes del ayuno. El ayuno prolongado. Entonces es un descanso fisiológico, es el caldico y quietud. Es cambiar la pecera, cambiar el agua de la pecera para que las células vuelvan a crecer. Porque a veces desde el concepto de la medicina naturista, de la fitoterapia, de la medicina natural, tenemos el concepto de mejorar la eliminación por los riñones y por el hígado y ya hemos eliminado. No, porque las cañerías pueden estar obstruidas y las células no eliminan. O sea, la primera eliminación se lleva a cabo del núcleo
de la membrana intracelular hacia adentro, hacia afuera, del líquido interno, de la membrana interior, del medio intracelular al medio extracelular. Esa es la primera eliminación. Y ya puedes abrir el grifo, que si los órganos no eliminan al principio, no se puede eliminar. Entonces, ¿qué es lo que hace el ayuno? Por instinto los niños y los animales lo hacen, y es un reseteo a todo el organismo. No dejamos de comer, comemos a plato opuesto de las reservas. Morimos por sobrealimentación, no de inanición. Aquí he borrado otra frase que digo, lo voy a quitar. La frase completa era: morimos de sobrealimentación, no de inanición, y a veces de medicación. Pero lo he quitado. O sea, cuando los efectos de los medicamentos se consideran la tercera causa de muerte, y digo muy bien, la tercera causa de muerte, claro, debe ser que es la tercera causa de muerte en todo el mundo, menos en España. Porque aquí solamente se mueren por homeopatía y es curioso porque cuando se hablaba de homeopatía, fijaros bien, primero se hablaba de que no funcionaba, de que no servía para nada, que era como el agua, que era como placebo. Eso fue la primera etapa, porque la segunda ya empezaron a hablar de muertes por homeopatía, por arsénico. Y dices, claro, arsénico, un arsénico a la 30 potencia, pues no existe sustancia, ¿no? Una de las investigaciones últimas que se ha hecho ha sido poner agua, un agua, solo agua, otro agua que ha tenido contacto con la manzanilla, por ejemplo, no recuerdo ahora los remedios, y otra agua, por ejemplo, con la melisa, por ejemplo, ¿no? Entonces se ha visto que aunque aquí no haya sustancia de melisa y no haya sustancia de camomila, de manzanilla, el ángulo de refracción de la luz en el agua sola, en el agua que ha tenido contacto con la manzanilla y en el agua que ha tenido contacto con la melisa es totalmente diferente. O sea, hay algo sutil que transforma las sustancias cuando están en contacto con la esencia, en concreto de estas dos plantas. Y este es el misterio. En el laboratorio alquimista recogían la esencia y utilizaban la esencia para despertar la sustancia en sus procesos de curación. No daban sustancias, sino daban los mismos procesos de esas plantas extraídas en el laboratorio. En el ora et labora. También en el ayuno, al quitar la comida, despertamos las emociones. Si muchas veces tapamos las emociones comiendo, cuidad que cuando hagáis ayuno estáis más sensibles, expresáis más los sentimientos, os sentís más vulnerables, entonces que alguien os acompañe en ese proceso, porque destapáis la olla a presión. Y entonces surgen las emociones y los sentimientos. Hipócrates decía, los alimentos en la convalecencia fortalecen, en la enfermedad debilitan. Y la hipoglucemia fisiológica produce un beneficio ante las células tumorales. ¿Por qué? Porque baja la glucosa. Fue Walter Longo el que vio que si comemos, fijaros bien, sobre todo la IGF-1. La IGF-1, que es una sustancia similar o de crecimiento de la insulina, es uno de los grandes inflamatorios. Yo si trabajara en un hospital, a todas las personas que entraran al hospital le haría analítica de la IGF-1. En siglas del inglés, insulina, sustancia similar a la insulina, o sea, sustancia de crecimiento similar a la insulina. Fue Walter Longo con su equipo los que ven que en el ayuno el IGF-1 desciende. O sea, la inflamación desciende. Hay un elemento que debéis de saber, que seguramente hay pocas personas que conozcáis, algunas seguro. Cada vez que comemos, los glóbulos blancos en sangre aumentan. Eso se conoce como leucocitosis postprandial.
Yo como y los leucocitos aumentan. Es como si hubiera una pequeña inflamación. Cuando como enfermo, cuando digiero me sano. Pero en ese impasse donde la homeostasis se ha perdido, aumentan los glóbulos blancos solamente por el hecho de comer. Fue Kouchakov el que vio que si empezamos comiendo crudos y los crudos toman una gran parte de lo que comemos, los leucocitos bajan. Y desaparecen cuando esos crudos es más del 50% de lo que estamos comiendo. Aunque luego comamos fritos, embutidos, conservas y lo que queráis. Eso se conoce como reacción de Kouchakov, que por supuesto yo no la conocí en la Facultad de Medicina. Porque considero que la Facultad de Medicina está mirando a un ángulo y tenemos que abrir las orejeras porque hay muchos estudiosos, muchos científicos que han roto esquemas. El otro día, hace poco, compré un libro. A mí me está gustando, pero es la parte física y hay momentos donde hay un autor que se llama Arthur Sala que escribe Magna Ciencia. Habla de Wilhelm Reich, habla de la espagiria, habla de Tesla, habla de todos los herejes que han roto esquemas y que han hecho que la ciencia verdaderamente sea muchas veces proscrita. Porque cuando lo científico no se ajusta a lo que se considera como científico, pues la persona no es reconocida en su lugar. Entonces, romper los esquemas de la ciencia porque es mucho más amplia de lo que nos hacen pensar. Fue Walter Longo el que vio que cuando se hace ayuno, en el ser humano bajan los procesos de diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y el envejecimiento. ¿No hay estudios? Sí. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hay muchos estudios que están hablando del ayuno y cada vez más. Y entonces el ayuno hace una conservación, una canalización de la energía, restablece la bioquímica, resetea el disco duro y favorece la desintegración y la absorción de flemas, de pus, de tumores, de lipomas. Incluido, reduce el tamaño de cánceres. Y en el ayuno se encapsula el cáncer de tal manera que es más fácil intervenir quirúrgicamente cuando hay que intervenir. Entonces, cuando alguien me viene con cáncer, yo primero, si es posible, hago un ayuno. A veces aquello reduce mucho. Ni me voy a atreverme a decir, y esto no es una herejía, es lo que yo he visto. A veces desaparece. En 2 años hemos visto desaparecer 3 tumores cerebrales por ayuno y un linfoma Hodgkin, aunque esa persona hizo quimioterapia. Los otros ya no le daban quimioterapia porque no le podían dar. ¿Casualidad? Bueno, cuando la casualidad se repite es más sincronicidad que casualidad. Yo no digo que todo se cure, que más diría. Tampoco evito otros tipos de tratamiento. Estoy hablando de medicina integrativa, de integrar lo mejor de la medicina convencional con lo mejor de la medicina natural, de la medicina tradicional. ¿Por qué? Como dice Arthur Sala en el libro Magna Ciencia, el 80% de los medicamentos de la medicina convencional provienen de plantas. Entonces, en el cáncer un gran tratamiento es el Viscum album, el muérdago. En hospitales de Suiza, de Alemania, de Austria, se están utilizando a la par de la quimioterapia el Viscum album, el muérdago, extracto de muérdago, extracto de Viscum album. Y para mí, si me dijerais 2 grandes pilares en el tratamiento del cáncer, ayuno o crudos cuando no se puede hacer ayuno, de ahí lo tienes crudo cuando llevas 2 o 3 años a crudos, y el Viscum album. Y hay una tercera vía que ya llevamos un tiempo, que son las setas. Las setas para los antiguos alquimistas eran sinatura lunar. Es otro esquema. Sabéis que las setas aparecen donde hay oscuridad. Se cultivan en cuevas.
pues hay muchas investigaciones que están hablando del beneficio de las setas y relativamente hace poco, hace 2 años, descubrí que Rudolf Steiner habla de las setas en el proceso de curación del cáncer. Y entonces, yo no digo que una metástasis se cure con ayuno, pero en esas primeras etapas, procesos de cáncer, se ven ayudados mucho por el ayuno. Y si haces quimio, si haces radio, si haces cirugía, tú tienes que saber que si ayunas, mejoras la capacidad de curar. Y termino enseguida. Entonces nosotros desde el punto de vista de la medicina higienista siempre hemos hablado de autolisis. Son los lisosomas con sus enzimas los que descomponen aquello que está enfermo para hacer hueco y vuelva a regenerar las células. Sabéis muy bien que los glóbulos rojos cada 120 días como media se regeneran. Menos mal que se mueren, vuelven a nacer otros en buenas condiciones. En las organelas o los orgánulos celulares pasa lo mismo. Y esto lo favorece el ayuno. Walter Longo dice que la autofagia, que es la palabra que Osumi, por lo que le dieron el Premio Nobel de Medicina, aunque esta autofagia ya se conocía desde los años 50, fue estos procesos de autofagia, la lisocima que reúne alrededor de los orgánulos muertos desechos, los descompone y vuelve la célula a recrear organelas nuevas. Y aquí esto no lo tenéis porque me habían mandado es el cáncer y el ayuno. Para los que queráis os lo mando. A través de Aitor os lo mando. Es un escrito que no habla en contra de la quimio, no habla en contra de la radio, solamente habla que cuando la radio, la quimio, la cirugía se hacen con ayuno, los resultados son mucho mejores y a veces son espectaculares. ¿Qué es lo que cura más? Si la quimio, la radio o el ayuno, no lo sé, no me importa. Lo importante es que la persona se pueda curar. Entonces la autofagia, la capacidad de autofagia, de reciclaje de los orgánulos descompuestos o en mal estado, aumenta con el ayuno. El ayuno solve y después el cuerpo puede coagular los orgánulos celulares. Y os voy a hablar, la última diapositiva, lo que dicen pues todos estos, desde Walter Longo, Cortellino, Caffa, Nencioni, está en el escrito anterior en inglés, pero hice la traducción. Literalmente dice, el ayuno fuerza a las células sanas a entrar en una lenta división, que es lo contrario de una rápida división, que es característica del cáncer. El ayuno fuerza a las células sanas a entrar en una lenta división y en modo de alta protección que les protege contra los ataques tóxicos derivados de los medicamentos anticáncer mientras sensibiliza a los diferentes tipos de células cancerosas a estas terapias. Estamos sumando, no estamos restando. Yo todavía no sé cuál es el tratamiento mejor. Rudolf Steiner dice que el Viscunalbum, él murió en 1925 y él dijo que el cáncer se iba a curar con el Viscunalbum. Todavía no, pero es uno de los grandes tratamientos y en cualquier hospital de Alemania, de Suiza, de Austria o en otros lugares están haciendo el tratamiento del Viscunalbum, del muérdago, en el tratamiento del cáncer, porque acelera la apoptosis, la autodestrucción celular programada y aumenta la capacidad del sistema inmune. El oncólogo que viene con nosotros a la formación que hacemos durante 2 años, él nos dijo una cosa muy bonita últimamente. Fijaros bien cómo el paradigma está cambiando en oncología. Ahora en vez de quimioterapia, yo me acuerdo en los primeros años, yo empecé a trabajar en medicina en el año 79-80 y vi muchas mastectomías totales, y muchas quimioterapias muy fuertes. Las dosis de quimioterapia han ido reduciendo o han ido cambiando a otras quimios menos perjudiciales. Pero es que lo curioso no es ese cambio. El curioso es que el paradigma no es luchar contra el tumor,
sino es potenciar el sistema inmunitario. Esto es el gran paradigma de la oncología en este momento. Apoyo del sistema inmunitario en vez de ir en contra del tumor. Porque ese tumor que aparece ahí no es más que la condensación física de una enfermedad global. Es la punta del iceberg. Y si tú quitas ese tumor, es posible que ese desequilibrio vaya a otro órgano, aunque tú no lo unas con lo anterior. Este ha sido un poco todo el esquema que os he querido plantear. Y os recomiendo de vez en cuando saltaros alguna comida, especialmente cuando no tenéis hambre, porque cuando no tenéis hambre no tenéis capacidad de digerir. Y nos quedamos, si queréis, 5 minutos a las que no tenéis prisa, y las que queréis iros corriendo a ayunar, pues os podéis ir. Muchas gracias.